Pasa Pedro Piedra con inteligencia dormida aquí en el mostrador en La Clave cuando ya son las 9:39 de este viernes 22 de octubre. ¿Por qué Parques Nacionales? Es el título de un libro ilustrado que reúne la mirada de destacados conservacionistas como Javier Simonetti, Juliana Furchi y Patricio Pliskov, y que cuenta también con un valioso prólogo del filósofo Gastón Sublet. Esta interesante publicación que acaba de lanzar la plataforma Ladera Sur se enfoca en 7 parques nacionales de la Patagonia chilena a través de 7 temas: ecosistemas terrestres, agua, funga, flora, fauna, insectos y comunidades. Este primer tomo contiene 180 páginas de ilustraciones, investigación y, por supuesto, reflexión. Para conversar más acerca de este gran libro que también tenemos aquí en el estudio, estamos al teléfono con Martín del Río, fundador y director de la plataforma Ladera Sur, que publica ¿Por qué Parques Nacionales? Muy buenos días, Martín del Río. Muy buenos días, muy bien explicado el proyecto, así que muchas gracias por la invitación. Ah, qué bueno, me desafié. Es que leerlo y tenerlo en las manos hace que uno pueda explicarlo, ¿no? Y que yo desde ya los felicito por este gran trabajo, lo hemos estado mirando toda la mañana aquí con Federico. Es una maravilla, felicitaciones, Martín del Río. Oye, y no puedo dejar de hacerte la pregunta obvia. Dime. ¿Por qué Parques Nacionales? Muy buena pregunta. Mira, este es un proyecto que venimos trabajando hace más de un año y nace con la idea de bueno, como un poco ustedes lo explicaban, hacer una reflexión profunda de lo importante que son las áreas protegidas, en este caso para Chile y para el mundo. En el momento que estamos viviendo como planeta, donde la biodiversidad está en jaque, sabemos que cada año hay, los peligros de extinción de los animales y plantas es cada vez más grande. Los parques nacionales y las áreas protegidas son una especie de semillero, en donde ahí está la esperanza para volver a resilvestrar, resalvajear al mundo. Entonces hay que ponerle ojo en por qué son tan importantes, y también en un camino de que tenemos que tener más áreas protegidas, más parques nacionales. Bueno, eso es un súper buen punto. Yo creo que hay dos cosas que a mí me llaman la atención o que quiero destacar, porque bueno, hay un montón para hablar y por cierto no nos va a alcanzar el tiempo para detenernos en cada uno de los temas. Pero sí hay algo, una cifra que se pone a la vista, que tiene que ver con que el 90% de las personas vivimos en ciudades, y eso hace que estemos cada vez más desconectados y sepamos tan poco de nuestra biodiversidad, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Que tiene ahí una riqueza natural impresionante y que nos comunicamos y convivimos tan poco con ella en el día a día. O sea, totalmente. Ese yo creo que es el gran problema que nos está también nuevamente ocurriendo como sociedad en todos los países del mundo, en donde al vivir en las ciudades hemos perdido esa conexión con la naturaleza y con ello todos los problemas que eso atrae. Desde ya podríamos, como dices tú, hablar mucho rato, pero desde el problema con el coronavirus. O sea, eso también es, esta pérdida de biodiversidad ha hecho que aparezcan también estos virus. Entonces, esto es tal cual como dices tú, es una invitación a todas las personas que vivimos en las ciudades, en que es una invitación a que vivan la experiencia. Y yo creo que todo nos pasa que estando en un lugar natural ya nos cambia en 2 segundos la forma de ver la vida, creo yo. Y claro, y también es un impulso a reeducarnos en eso. Yo también, mientras voy leyendo, le decía a Federico, había una sensación de masterclass de información de cada uno de quienes participan con su información en el libro, que tiene que ver con que cuánto nos faltó en la educación a tantos, ¿no? En el colegio, que aprendimos tan poco, y sobre todo a conectarnos y a entender la naturaleza en la experiencia de estar con ella. O sea, en el fondo entender que somos parte de, y no estos agentes como controladores de la naturaleza. Tal cual, es un mensaje muy bonito que la gente lo tiene que entender, que somos parte de, no está para nuestro favor, por decirlo así. Qué buen para nuestro superuso y sobreexplotación. Eso es reeducar completo a toda la cultura cristiana occidental, porque parte de la base de que el ser humano está para usar y aprovechar a la naturaleza y a todo lo que hay en el mundo, porque somos superiores. Realmente es un cambio epocal esto que ustedes plantean, de que pareciera como que pasa piola, y no pasa piola. En el fondo es un cambio completo de paradigma, ¿no? Somos parte de un sistema y no somos los dueños ni los máster del sistema, sino que somos algo más, una pieza más.
De hecho, por ejemplo, hay un buen ejemplo, tiene que ver con el valor de los insectos y cuántos insectos conviven con nosotros y uno ni se entera, los mira muy de lejos si es que, pero detenerse a observar un insecto, y aquí hay un capítulo completo que nos habla de ello. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que decías tú, la cultura cristiana que, bueno, en Occidente uno la lleva tan profundamente, tal cual. Uno fue educado con que uno, todos estos valores son para lo humano, pero ese es justamente la gracia de este libro, que hace un trabajo, como también ustedes comentaban, al haber juntado estos expertos, son distintas miradas, hace como un dream team, por decir así, de conservación, para entender lo importante que es, porque además justo el momento que estamos viviendo hoy en día, donde en el caso de nuestro país estamos viviendo esta crisis social, pero también pasa a ser una crisis socioambiental, donde los temas de naturaleza y medio ambiente entran en la discusión totalmente. Entonces, este libro viene un poco a aportar el por qué es importante, para entenderlo desde la naturaleza. Claro. Oye, ¿y cómo está el estado de conservación, de protección de estos parques nacionales? ¿El Estado está poniendo los recursos, la plata, los recursos humanos necesarios para que los parques nacionales estén de verdad protegidos y sirvan como lugar de regeneración de la naturaleza? Mira, queda mucho por hacer. O sea, me gusta mirar siempre el vaso más lleno que vacío. Eres de la escuela de los positivos y entusiastas como Federico Giovannone. Está bien. Tal cual. Bien. Pero hay totalmente hay una deuda del Estado en entregarle más recursos a la protección de los parques nacionales. O sea, eso es primero, y lo más penoso es que, bueno, perdón por irme en lo político, pero tampoco ahora que estamos a un mes de las elecciones, tampoco nadie lo dice mucho, ni están las principales propuestas. O sea, se echa de menos escuchar políticas públicas a partir de la crisis climática y también de la crisis de biodiversidad. Sí, yo creo que ahí hay un tema que pasa, o sea, que sí, hay muchas personas, como todos los que están dentro de este libro, que discuten y ponen a la vista el tema, pero a nivel masivo poco y nada se habla de eso. No, y no hay infraestructura, no hay, o sea, si uno quiere recorrer parques nacionales, bueno, podríamos ir allá a los más típicos, Torres del Paine. Obviamente hay más recursos, y ese es un parque nacional que bueno, cuando el mundo vuelva a la normalidad, o antes con el turismo, es el que también traía recursos para todos los parques nacionales de Chile. Pero si lo llevamos son más de 42 parques nacionales, son 43. Uh-huh. Hay una deuda a nivel de personal, hay una deuda a nivel de educación. Publicamos esta semana en la Era Sur, no sé si lo vieron o ustedes lo publicaron, rayaron, o sea, en el Parque Pumalín hay un alerce milenario, y hay gente que rayó como un corazón con sus iniciales. Imagínate la educación que hay de rayar con un cuchillo un árbol milenario en un parque nacional. Y bueno, va un poco también a que la infraestructura debería alejarse del alerce, debería haber una charla inicial o un folleto que te pasen al entrar al parque. Todo ese tipo de cosas, hay una deuda tremenda porque no hay recursos para las áreas protegidas. Y ahí también volvemos a siempre lo mismo, como en esta y en otras materias, de la falta de educación, de cómo nos vinculamos. Sí. O sea, como esa descripción que acabas de hacer, mientras uno la escucha, dice, pero es que ¿cómo podemos permitir que pase y cómo llegamos a eso? O sea, ahí hay una discusión de fondo muy larga que también venía de lo que estábamos diciendo, de cómo nos apoderamos de la naturaleza en vez de aprender a convivir bien con ella y a entender el valor de cada ser vivo. Totalmente. Y bueno, y también para hablar de los parques nacionales, los parques nacionales en Chile, el 80% de los parques nacionales están de Puerto Montt al sur. Sí, concentrados en el sur. Que es tremendo, o sea, muy positivo. ¿Por qué eso? Para la audiencia que se está incorporando, estamos conversando con Martín del Río, fundador y director de Ladera Sur, que publicó el libro ¿Por qué parques nacionales? Te interrumpí, Martín del Río, para recordar que estamos conversando contigo. ¿Por qué tan concentrados en el sur? ¿Por qué pasa en la zona centro y en la zona norte que no hay más parques nacionales? Hay muchas razones, pero gran parte, o sea, es porque las personas vivimos en la zona centro y en la zona sur antes de Puerto Montt, por decir así. Todo lo otro, el desarrollo ha llegado tarde, por decir así, y eso ha hecho de que este lugar prístino se entiende como tal y se ha ido protegiendo así. Que como insisto, está muy bien.
Pero el gran desafío, yo creo que el desafío del siglo XXI, de lo que estamos viendo a partir de ahora, del año 2021, es que tenemos que proteger la zona central y el norte de Chile. La zona central tiene el clima mediterráneo, que sabemos que es un clima que solamente hay en 5 partes del mundo, y también para que la gente lo sepa, la biodiversidad que hay en la zona central es mayor que la que hay en la Patagonia. Imagínate. Y no hay un parque en la zona central, por eso también esa campaña que hemos escuchado de queremos parques cobra todo el sentido. Tal cual. O sea, ¿hay parque en la zona central? Mira, no hay uno que está o sea, se está peleando el primer parque nacional, que es en el río Olivares, allá en Cajón del Maipo arriba. Pero había una reserva que ahora la pasaron a parque nacional, pero todavía creo que no está en el diario oficial, que es Río Clarillo, si no me equivoco, no me quiero equivocar, pero es una zona muy, muy mínima, sí, Río Clarillo, en la zona central, que no representa nada, o sea, aquí estoy con el libro abierto, es un porcentaje mínimo, si usted lo viera en el mapa, es un puntito en la mitad de la región metropolitana. Sí, bueno, eso también acabas de decir algo que está interesante en el libro, que cómo va mostrando ahí Chile y sus parques nacionales. Justo lo abrí en la página 30, y ahí se puede ver el detalle, que está súper interesante, y como la deuda que tenemos desde el centro y hacia el norte. Bueno, y ahí, por ejemplo, uno de los temas de Cajón es cómo se permite en zonas que todavía no están protegidas toda la discusión actual de Dominga, por ejemplo, como proyecto. Tal cual. Bueno, este libro, también lo tenemos pensado, por eso le pusimos tomo 1, porque esperamos hacer muchos tomos. No involucra los parques marinos, porque, bueno, esa es toda una legislación chilena que existe en parques, no existe, por decir así, parque nacional marino, pero existen áreas protegidas marinas. Y tal cual, por la zona de Dominga es, bueno, si entráramos también en ese tema, es una zona que sí o sí tiene que estar protegida. O sea, no cabe... Aquí lo dicen, todos los autores que están en este libro, hablemos de la Silvia Ael, que la Silvia Ael es la oceanógrafa más importante del mundo, una señora de 90 años que ha venido ya 2 veces a la higuera, y dice, esto es único en el mundo, hay que protegerlo. Entonces, es un poco lo que yo decía inicialmente, en el caso de la higuera, en el caso de los parques nacionales, son estos semilleros, son estos pocos lugares que van quedando, que los tenemos protegidos, donde existe la vida, la biodiversidad. Entonces hay que protegerlo más que nunca hoy, donde sabemos que estamos, como digo, por el tema del cambio climático, por el tema de que ya el humano, por decir así, está en todas partes, por eso son tan importantes los parques nacionales. Martín del Río, y en el norte, porque me imagino que la necesidad de proteger el ambiente, la biodiversidad en el norte también existe. O sea, el norte es el gran desafío que, como decía, obviamente, y es obvio, como el norte está la industria, o sea, están todas las mineras, y como insisto, yo no voy a ir anti-minería, no va mi mensaje ahí, pero sí hay una deuda tremenda en que Chile tiene que proteger el norte de Chile. O sea, porque la gente a veces piensa como cree que es desierto, es como que no hay vida, y por todo el contrario, o sea, todos los salares, los bosquedales, el altiplano, todo lo que hay ahí, hay una deuda tremenda en que hay que protegerla. Aún, si uno piensa en un desarrollo sostenible, en que, si hay ciertas industrias que tienen que ocupar ciertos recursos, que eso se haga de una manera sostenible y no empiecen a secar los salarios, no empiecen a secar todas las cosas, ¿cachai? Entonces, el gran desafío, creo yo, es que el norte de Chile, que hay que pensarlo bien. Hoy en día no hay ningún salar de Chile que esté bajo una protección de parque nacional. Y siendo perdón, el último dato que también más dramático para seguir deprimiéndonos en esa parte, y que hay zonas del norte de Chile que tienen un carácter de área protegida, que igual hay industrias que utilizan sus recursos que están ahí, porque también hay que decir que parque nacional es como el área, es como una categoría que la que cumple la mayor protección. Pero después tenemos reserva natural, monumento natural, o sea, empieza con una escala abajo. Y claro, que esa también está bien definida acá en el libro. Sí. También definen una tras otra, digamos. Y mientras más alto está más protegido, Parque Nacional sería el más alto y el más protegido, y hacia abajo tiene protección, pero cada vez menos. Esa es la lógica. Tal cual. ¿no? Así es. Ese es el punto, porque ahí empieza un poco la intervención, qué se puede hacer, quizás como en una reserva natural sí se pueden hacer ciertas cosas. Entonces, por eso también hay mucha, entre comillas, cuesta sacar más parques nacionales, porque cuando ya hay un área está bajo la connotación de parque nacional, ya no se puede hacer nada, y eso es lo mejor. Finalmente,
la naturaleza no nos necesita a nosotros, entonces mejor... Hay una gran demostración. Hay que reservar lugares para la naturaleza para que se regenere, y eso hay países que además lo han hecho muy lucrativo, ya que hay gente que le gusta mucho los temas del rendimiento y de la plata, ¿no? Y las cosas, y la actividad económica. Hay países protegiendo al más alto estándar, como Costa Rica, sus selvas, y lo ha hecho una actividad extraordinariamente lucrativa en muchos aspectos, de partida del turismo, pero un turismo bien hecho, no depredador, ¿no? Un buen turismo, y le ha ido bien con eso, y ha permitido tener un pulmón verde en la mitad del mundo, ¿no? Ahí en Centroamérica. O sea, totalmente de acuerdo. Costa Rica es un muy buen ejemplo, y nosotros Chile también somos un ejemplo. O sea, como les decía, si nos comparamos con la región, nosotros tenemos una institucionalidad medioambiental, tenemos un gran porcentaje de desprotegida. Chile al mundo se vende como un país, su naturaleza, no sé, nosotros no... Claro, la riqueza y diversidad. Ahí está. Que se escucha tanto. El desafío está en crear un turismo, como dices tú, un turismo que respete, que esté basado en conservación, y así vamos a ser un ejemplo, como digo, al mundo. Ahí hay una oportunidad de que Chile crezca en ese camino. Oye, y en ese camino en el sur estamos mejor, por los motivos que hemos conversado. Hay deuda pendiente enorme en el centro de Chile, pero una ya enormísima deuda en el norte. Vamos como creciendo hacia el norte en deuda. Y es importante porque dividir el territorio con ciertos criterios y permitir que algunas áreas sean realmente protegidas para que permanezca y se regenere la naturaleza, suena tan razonable, y en el norte no se está haciendo. Tú dices que no hay ningún salar protegido. ¿Y qué va a pasar con eso cuando se exploten y nunca más se regenere esa natura? Algún efecto nos va a llegar a todos, si esto es un ecosistema, ¿no? Sí, pues bueno, eso ya está pasando en el norte, o sea, y lamentablemente lo vivimos y se vive en estos últimos 30 años. Se han secado bofedales, hay ríos que ya que parten del altiplano y ya no llegan al mar. Y la movilidad de las especies, entendiendo el cambio climático, ellas mismas cómo se van adaptando y están migrando a zonas por las consecuencias de la sobreexplotación y de la crisis climática en la que estamos. Sí. Entonces, bueno, también yo creo que ahí hay una oportunidad que tenemos como país de debatir los derechos de la naturaleza también en la escritura de la Constitución. ¿Qué pasa ahí con cómo miramos y nos relacionamos con nuestra naturaleza y nos preocupamos de la biodiversidad? Se nos está acabando el tiempo y me parece muy importante para quienes escuchan que sepan cómo llegar a tener en sus manos un ejemplar de Por qué Parques Nacionales. Así es. Sí, bueno, este tema podríamos estar mucho rato conversando, es muy interesante. Para todas las personas que quieran el libro ¿Por qué Parques Nacionales? Escriban, pueden ingresar a laderasul.com, pero así ya más directo, que escriban un correo a ventas@laderasul.cl. Hicimos una primera edición. Es un libro tapadura, viene con un póster de regalo. Yo aquí lo muestro un poco a la cámara que no sigue en el streaming, para que la gente también lo pueda ver. Una portada muy linda. Las ilustraciones, hay un trabajo que yo de verdad rescato profundamente, porque no solo las ilustraciones, sino que todo el contenido y la información que tiene, además de la reflexión de todas las personas invitadas a escribir en él, es muy, muy valioso. Muchas gracias. Sí, es como les digo, para todo el mundo que le gusta estos temas de naturaleza, medio ambiente, conservación, aquí se armó, como digo, un Dream Team, un equipo de puros conservacionistas chilenos e internacionales muy potente, y va bajo una línea de ilustración que esa es como una innovación, porque nunca habían visto nunca habían un libro para adultos ilustrado. Hay gente que dice, pero es para niños. No, esto es para adultos porque también tiene como una cuota de creatividad de mostrarlo de una forma diferente. Sí, y dan un montón de ganas de ir a esa naturaleza, de irnos al sur todos a aprovecharla, a aprender de ella, a observarla. Y al norte, claro, pero ahí el desafío es el tomo 2 o 3. El tomo 2, muy bien. Sí, porque por ahora nos impulsa a ir a la Patagonia de Chile. Muchas gracias, Martín del Río, por esta conversación. Que les siga yendo bien con la venta del libro. Muchas gracias por la invitación. Que tengas un buen día. Muy buen día y muy buen fin de semana, Martín del Río. Igual. Y Macarena Fernández, muy buen día y muy buen fin de semana, y nos vemos el lunes a las 8 de la mañana, como siempre. Listo y dispuestos estaremos el lunes a las 8 de la mañana, y también con la franja de las candidaturas para discutirla. Eso y otros temas nos convocan desde la próxima semana. Y ahora dejamos la posta aquí en la 92.9 a Combinación Clave con Fernando Paulsen. Buenos días a todas y todos.